podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en su programa que tiene que ver con docencia, con ser maestro y pues contar las cosas, narrarlas de una manera en la cual, hay muchos programas que se te vienen a la mente y ya ahí puedes hacer un recuento de lo que también conoces. Por ejemplo, está Sin Censura de Vicente Serrano. Hay noticieros o están programas donde pues hablan de las cosas de una manera como picante o como suelta, en la que se supone que esos medios no están, como quien dice, regulados como lo podrían estar haciendo otras televisoras, que les pagan para que digan, por ejemplo, las cosas de cierta manera. Entonces ahí me acuerdo también de otro programa que se llama Hasta Aquí, no recuerdo el nombre de conductor, pero también era un fulano que se alebrestaba como que al final, como al terminar las noticias, cuando las estaba ya diciendo al final, pues se alebrestaba todo y decía las cosas muy intensas así, pues como si le hartara demasiado, como si se estuviera levantando en armas verbal y ya finalizaba diciendo yo ya estoy hasta aquí, ¿no? Entonces cada quien le pone su sello, la forma en cómo lo hace. Por ejemplo, Trump, que ahorita está pasando por un juicio en el que supuestamente sobornó a una actriz, no por en juicio por lo mismo de que él dio un soborno para que la actriz no declarara nada o no dijera nada en su contra, o que simplemente revelara que pues ellos dos tuvieron un amorío o un encuentro. Entonces eso y otras situaciones en las que el presidente está metido, el expresidente pues, sí se habla de un supermovimiento mediático para frenarlo, para acallar su imagen y afectarlo, porque precisamente pues como está entre demócratas y republicanos, hay intereses fácticos donde no quieren que él vuelva a asumir la presidencia de México. De México. Ahorita con lo de las elecciones de México, pues ya voten por su favorita, la mera verdad. Creo que es la primera vez en la historia que en la candidatura de un país como México, que creo que va, pues es que sí o sí va a quedar una presidenta mexicana. Entonces creo que es algo que nunca se ha visto, o que yo sepa en la historia de México no se ha visto como tal. Entonces pues fíjense hasta dónde hemos avanzado. Entonces, volviendo al ejemplo de Trump, pues él tiene una forma muy predilecta y muy directa de decir las cosas, se mete en problemas con todo el mundo y no duda en señalar cuando ve algo que no está bien. O sea, es un tipo que dice lo que siente y ataca y va sobre la gente, que parece que al principio es simple escándalo, pero la mera verdad, y se los digo porque yo conocí a un gringo que simpatiza con él, tiene una forma muy parecida de ser el presidente. Entonces, por ejemplo, él ve todo que lo hizo súper bien Trump cuando gobernó, y dice que sí simpatiza con él, con todo lo que ha hecho, y él tiene una forma muy parecida de hacerlo, y al contactarlo a él, pues entendí a un personaje como Trump, que por ejemplo este gringo que les comento, él se avienta diestra y siniestra cuando los de paquetería o alguien que él contrató un servicio no le hicieron bien el trabajo, y hablando hasta de cosas del garage de su auto y cosas así personales, pedidos que él llegó a hacer por internet. Sí, era de los que iba a los locales y decía todo lo que sentía. Y sí me llegó a platicar que pues se llegaba a pelear hasta con el gerente, el trabajador que lo atendió, o cuando hacían mal las cosas,
hacía unos escritos que, híjole, pues sí, tipo Trump, de esos de que pues, dicen que eres un inepto, un incompetente, pero fuera de la parte guerrillera de los insultos, sí ha sido una persona que siempre ha dicho las cosas como las siente y las cosas como las ve, y porque también me tocaron encontronazos con él, me llegó a decir cosas fuertes, pero se sienten como no insultantes, sino como una forma en la que dice, pues despierta, no, o sea, agarra la onda, tengo que hablar eso, te lo tengo que decir de este modo para que veas exactamente qué es lo que te detiene o qué es lo que está pasando. Y volviendo pues al carácter y el por qué saqué este tema, pues cada uno de nosotros tiene su estilo de decir la verdad, de cómo levantar y generar la polémica. Y, y sí, como he escuchado a unos youtubers que han expuesto la verdad, uno de ellos me acuerdo que dijo, mira, sé que estás enojado y estás haciendo ahí lamentada y no estás de acuerdo conmigo y me decías lo peor, me rechazas, pero bueno, cuando ya se te pase el enojado, cuando ya madures y estés pasando por una situación y requieras saber cómo informarte y qué es lo que hay que hacer, ahí está la información. Entonces, pues, se habla de gente que es muy profesional en lo que hace y no se toma nada a pecho y que entiende a lo que vamos los seres humanos cuando aceptamos o cuando rechazamos determinada información. Bueno, señores, pues el tema de hoy tiene que ver con un tema tabú, se podría decir, con un tema que es delicado de tocar y que yo veo que hay un tema político o una forma de englobarlo especial, porque y si igual se habla de ello, pero que la pregunta aquí es si realmente se puede hacer algo al respecto. Y está la otra situación también, qué tanto se puede hacer al respecto, porque en la situación de las drogas en la escuela es un tema o es una situación más que nada que se vive, yo creo que en todas las escuelas. Y claro, hay regiones en las que, como me tocó a mí, en las que si tienes enfrente pues a los meros buenos, pues imagínense qué tipo de ambiente no es. Y también una anécdota que les voy a platicar de una prefecta que me llegó a contar ciertas cosas que han pasado en esa escuela donde yo estuve. Entonces, a donde fui a parar, pues imagínense, ahí ya se puede entender de a cierto punto, de cierta manera, por qué los niños o los chavos, esto te puede ayudar a entender por qué están tan incontrolables o por qué parece que están demasiado rebeldes. Ahorita que me acuerdo de la anécdota de la mamá de un chavo al que enderezamos, y pues no todos nuestros esfuerzos son en mano, a veces funciona y funciona muy bien. Bueno, el tema de que lo voy a iniciar con una plática que tuve con un ex compañero de universidad, de la cual pues egresamos de la misma universidad, la misma carrera, y me reuní con él en una ocasión donde pues a él por plenaria le había tocado, agarró las dos escuelas que estaban libres en la ciudad donde yo radico, y pues yo por manejo de puntos me tuve que ir a otra ciudad que era de las opciones que me quedaba. Entonces, para que sepan pues que no estuve así muy abierto de opciones, y pues estuve agarrando lo que me fue tocando por turno. Pero bueno, siempre por algo pasan las cosas. Y bueno, ya aquí en esta parte, pues después de un año de haber concluido pues el año de interinato en mi caso, él había agarrado dos plazas, una así permanente para él y una temporal de una escuela de la cual yo fui egresado, y que lamentablemente por falta de puntos, por
no haber estado al pendiente de la hoja de promedio de que apareciera desglosado de mi promedio de carrera, pues no alcancé ni siquiera los puntos para quedarme en esa escuela, que para mí hubiera sido un gran honor porque es la escuela donde yo fui egresado. Y pues bueno, él ya estaba dejando esa escuela, ya se había cumplido el año y luego después pues iba a quedar en la permanente. Para el caso de él, pues tenía que esperarse unos años como para volver a contender y tener más horas. Ya entra ahí en la parte de promoción de aumento de horas o promoción horizontal, algo así se llama en UCICAM. Y pues ya nos reunimos como cuates porque él y yo nos apoyamos desde el principio. Estuvimos viendo esto de ser maestros y docentes y yo le estuve incluso asesorando y ayudando, pues echándole ánimos a que nos preparáramos para el examen y todo. Entonces incluso después de que aplicamos el examen de conocimientos y aptitudes, pues incluso nos estuvimos ahí marcando. Y bueno, terminamos nuestro año y nos reunimos para platicarnos las peripecias, lo que habíamos pasado. Y uno de los temas que se tocó fue precisamente lo de las drogas, porque empecé ya a hablar de la situación en la cual en mi caso se llegaron a dar situaciones con un exalumno donde uno de tercero le estuvo vendiendo droga. Incluso tengo los audios donde él manda a su mamá, porque a través de mi teléfono se comunicó con su mamá y él platicó esa situación. Entonces él mismo en el audio decía que tenía miedo porque no le fueran a hacer algo debido a que pues el chamaco que se lo vendió pues así se le quedaba viendo con cara de pocos amigos por atreverse pues a delatarlo, porque creo que sí lo delató. Y pues la mamá le dijo, pues a ver, te tienes que decir a su director que tome cartas en el asunto, que si tu situación peligra, pues que esté contigo hasta que salgas de la escuela y yo voy por ti, o algo así le dijo por ahí. Total que pues ahí estaba criticando el proceder de su director en turno. Y bueno, yo llegué a comentar eso con mi amigo y yo le dije, pero por lógica, ¿no? Porque la escuela pues no hace nada. Estábamos ahí estaba yo preguntándome qué es lo que estaba pasando ahí. Y ya él me relató dos anécdotas que voy a contar. Igual, como les digo, como a veces me salen los temas random, a lo mejor esto ya lo platiqué en otras podcasts, pero aquí le vamos a dar más interés y más profundidad al asunto. Hablando más abierto del tema, como dicen en el periodismo o en las notas de periódicos, a la exclusiva, ¿no? Vamos a tratar este tema en exclusiva y pues vamos a ver qué cosas podemos agregar o de qué manera le podemos dar más profundidad e interés a lo que estamos hablando. Y pues bueno, él me comentó unas anécdotas. Número uno, me dice que él se enteró por medio de pláticas que llegó a tener con maestros o docentes, la situación en una escuela donde una subdirectora se enteró de que un alumno estaba vendiendo droga y ya fue entonces que lo llamó por esa situación y le llegó a decir, pues haciendo su trabajo, pues a su directora, oye, que tú me andas vendiendo droga, que quién sabe qué, eso no se puede hacer. Y que por cómo me lo dramatizó el amigo que les acabo de mencionar, que me estaba contando este relato, lo voy a decir tal cual como él me lo contó, así con gestos y ademanes, como cuando no quieres que alguien se meta en broncas o le das la opción de no meterse en broncas, ¿no? Le dicen, a ver, mire maestra, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir
que usted me retuvo porque me peleé con alguien. Pero si usted quiere estar tranquila y que no vaya a pasar nada, usted me va a dejar ir y usted va a platicar esa situación como se la estoy planteando. Entonces, pues, ahí con permiso, o sea, de lo que me acuerdo así me platicó. Y la forma como me platicó mi amigo es como si, pues, a todas las que va el alumno, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo y condicionando y advirtiendo a su directora, dándole a entender que si no quería que su vida corriera peligro o algo así, lo dejara ir y no dijera nada de que él estaba vendiendo ese tipo de estupefacientes o el nombre que puedan llegar a tener también aparte. Entonces esa fue una que me contó. Otra fue de que un maestro en otra escuela vio, creo que era crack, no sé qué era, en bolsitas, el polvo blanco, y descubrió al alumno, le dijo que qué era eso y pues lo obligó a ir al baño a tirarlo. Entonces él le dijo al alumno: voy a llamar a tu papá. Llama al papá. El papá va en reunión privada con el maestro y de repente le saca un arma y lo apunta. Y pues ya se imaginarán el maestro cómo se debe haber sentido. Y le dijo el papá al maestro: pues mire, yo no sé cómo le va a hacer, porque ahorita en este momento le doy un plazo para que me consiga, creo que eran 30,000 o 50,000 pesos por ahí, y me los paga, porque cada bolsita de esas que usted acaba de hacer a mi hijo tirar valen esa cantidad. Entonces, con las dos anécdotas que te estoy platicando, del niño que fue con la subdirectora y del señor padre de familia que supuestamente pues iba a hablar la situación, ¿no?, de que cómo su hijo iba a tener droga en la escuela, ¿no? Entonces ahí ya nos damos pauta, una idea de cómo está esa situación de las drogas en las escuelas. Ahora, volviendo al ejemplo de donde yo trabajé, donde les comenté que el niño que fue mi alumno mandó esos audios a su mamá a través de mi teléfono. Uno se pregunta, bueno, y yo lo llegué a ver, o sea, ¿por qué no se hace nada respecto a este tema si están las manos sobre la masa, si saben quiénes son los que están haciendo eso? Pues bueno, la simple y sencilla respuesta es que están amenazados. Como el ejemplo de la subdirectora que te mencioné, donde el niño se manejó como un total experto, vamos a suponerle dentro de la mafia, o sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y le advirtió que pues mejor lo dejara ir y dejara el asunto así, porque si no la cosa se iba a ir a mayores y se enteraban que, o lo detenía de que él estaba vendiendo droga. Entonces nos damos una cuenta de la idea de cómo llega a estar la situación. El por qué, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay corrupción o por qué se permiten ciertas cosas? Hablando desde la política en México y tocando la parte de la docencia. Entonces, es un tema muy, 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 muy real, lo de las drogas. Es un tema que ni siquiera las escuelas y el gobierno pueden controlar en ese sentido. Y es donde uno debe tener cuidado, porque como me dijo mi amigo que me platicó todo esto, ¿para qué se exponen? O sea, no se expongan, háganse de la vista gorda, ¿no? Y muchas veces pues sí, nos llama el sentido de justicia. Queremos muchas veces ayudar a los alumnos de una situación en la cual pudieran estar, y hablo también de una situación directiva o de prefectura de cómo los llegan a tratar. Y en los estatutos de la nueva escuela mexicana y todo esto que nos hacen estudiar de UCICAM,
pues hay las opciones de que si tú ves que otro maestro se está maltratando a los alumnos, pues te dejan ahí las opciones. Entre ellas, pues hacerte de la vista gorda, ¿no? Y continuar con tu trabajo, porque pues ese o esa maestra saben lo que está haciendo, ¿no? Es su clase. Pero hay una parte que me llamó la atención que dice, no, es que cualquiera que los vea está violentando los derechos de los niños, algo así, y esa persona que vea eso, pues tiene el derecho de ir y quejarse y levantar un acta o una queja, ¿no? De lo que está viendo. A mí me han dicho que no me meta también y que pues ni modo, así están las cosas. Que si la subdirectora los trae así, todos pues espantados, ofendidos y pues con provocándoles incluso daño psicológico, porque esas cosas no se quedan así nada más. O sea, también puedes afectar al niño de una manera a veces hasta irreversible y pues es violencia sobre el niño. Entonces el mismo artículo nos hacen estudiar que eso está mal y que uno como docente puede acusar a otro docente, a otro compañero de trabajo de maltrato hacia el alumnado, porque pues de los derechos de los niñas, niños y adolescentes está a no sufrir maltrato en las escuelas y ellos deben de tener integridad emocional y todo lo demás. Y bueno, si viene en un estatuto, si viene en la regla que nos hacen estudiar y viene en la nueva escuela mexicana, porque se permite o porque nos hacemos de la vista gorda. Y así como las drogas, pues está el tema de que en el caso de los maestros no nos queremos meter en problemas, no queremos perder nuestro trabajo, aunque digamos la verdad y lo digamos a cuatro vientos, se mete uno en problemas y muchas veces uno no tiene los medios como para sustentar y seguir en esa defensa. Es como si te metieras en un litigio verdadero con juez y todo, y pues tienes que pagar abogado y pues sobre todo aquí, sobre todo las influencias son las que cuentan, qué tanta probabilidad de éxito tienes. Entonces pues mucha gente pues mejor no se mete, así deja las cosas, ¿no? Pues a mí con que me paguen y mi trabajo seguro, ¿para qué me meto en problemas en ese tipo de cosas? Entonces en esa anécdota de las drogas, también mi señora madre me iba a platicar de un caso en el que en una escuela donde ella trabajó, ya a los niños hasta se les detecta los que vienen grifos, así se usa la palabra, la expresión, o sea, llegan, en otras palabras, ya alterados con los ojos rojos o algo así. Y incluso hubo una situación de un niño que sacó un arma de su mochila y apuntó pues a todo el personal, ¿no? Que los iba a matar y que no sé qué. Y es una escuela donde ya incluso la patrulla ya está pues siempre en las afueras de la escuela por la situación que se vive. Entonces aquí pues uno se pregunta, bueno, ¿por qué está tan extendido esto y por qué no se le puede poner un freno? Todo tiene una raíz y cuando nosotros los docentes nos pusieron a hablar el tema de las drogas, fue cuando se lanzó la campaña de no a las drogas. No recuerdo exactamente el título, pero nos dieron un librito donde venía toda la información sobre el fentanilo, las anfetaminas, el crack, el cristal y todo. Y yo llegué a exponer sobre ese tema. Entonces, pues sí, los jóvenes pues te ignoran y no se lo toman en serio. Y hubo ocasiones donde sí vi, sí sentí por el hermetismo que te manda la gente, casos o situaciones donde hubo por ahí unas muchachas de segundo que luego yo al sentir cómo mandaba la energía hermética, yo luego volteaba casi a verla, o sea, traté de disimularle, pero luego se sentía y se veía que esa persona estaba diciendo, no, pues es que yo tengo ese problema, para que me entiendan pues.
Entonces, cuando yo mencionaba la situación de las drogas y lo que te hacían y por qué caías en ellas, y había partes de mi conversación donde, por ejemplo, si mencionaba el nombre de una y sus efectos, o las razones por las cuales, o así de repente, pues el tema me tocaba ciertos temas o ciertos puntos, puntualizaba en ciertas cosas, y luego se sentía como herméticamente el alumno te descubre, como te responde así como cuando lo descubres y ya no tiene para dónde moverse, ¿no? Y entonces ahí entendí por, por el tipo de vida que llevan, y porque yo había hablado con los padres de alguna de esos niños o niñas, o me he enterado me había yo enterado de la situación familiar por la que pasan, incluso la oportunidad de conocerlos en persona. Sí, por la forma en cómo hablaban y revelaban las cosas, pues sí, son ambientes muy, muy estrictos en que los tienen muy impresionados a sus hijos. Hay papás crueles, pues que es como ante una anécdota que le habló un papá por la indisciplina de su hija, y pues le habló con unas fuertes groserías enfrente de mí. Y no se detuvo, o sea, no se detuvo, como que lo vio normal. Y volviendo a eso, pues ¿dónde está la raíz del problema? Creo que la situación está principalmente, pues como se dice siempre, pues está en la familia, está en la parte donde pues a los niños, a los adolescentes, no se les está teniendo, se les está dejando de lado, o se les está dando un trato, eh, pa- eh, vamos a decir, que no apropiado, y que los encamina precisamente por querer escapar de toda esa situación familiar, los lleva a caer en ese tipo de cosas. Se hacen vulnerables simplemente. Entonces, me acuerdo poco antes de egresar a esa escuela, me tocó a cuidar otros grupos que pues yo no conocía, porque los maestros iban a estar ocupados en la aplicación de esos exámenes que de repente manda la Secretaría de Conocimientos y Aptitudes en general para los alumnos. Y ahí en ese sentido, pues yo me ofrecí para quedarme a cuidar a esos grupos que se estaban quedando solos porque los maestros se iban a aplicar otros exámenes. Y ya en esa parte me tocó hablar con un grupo donde empezamos a hablar sobre la adrenalina y el cortisol, y cómo pasaba que en condiciones normales bajaban cuando ya pasaba el susto o ya se había ido el lobo, pero en otras condiciones esas sus dos sustancias, adrenalina y cortisol, se quedaban siempre activas, como si siempre estuviera ahí presente el gigante que nos fuera a aplastar, o el pitbull que nos fuera a ir a morder. O sea que nuestro cuerpo siempre estaba alerta y no descansaba, porque esas sustancias siempre estaban a tope. Y ahí hablamos pues de problemas y de síntomas, desde la visión, desde que estamos agitados, desde que no nos rinde la energía, nos cansamos con facilidad, el insomnio, todo lo demás. Entonces yo llegué a decir, y se sentía en el hermetismo de los alumnos, o sea, podía uno sentir cómo ellos se sentían evidenciados, y, y te dabas cuenta que estabas hablando de un tema en el cual pues ellos se sentían vulnerables, y que pues es un tema que les compete a todos y que les ha pasado, o viven en un ambiente así. Entonces en esa parte, es ahí fue cuando yo les dije, cuando no podemos bajar estos niveles, muchachos, qué es lo que primero pensamos hacer. Y luego dije, qué es lo que nos ofrecen para precisamente detener todo eso. Y pues como les digo, pues todos reaccionando, o sea, de esas veces en las que sientes que al otro ya lo pillaste, o que ese tema pues les provoca pues mucho tema, como quien dice.
y pues que no tienen para dónde hacerse, o sea muy, muy predispuestos a la situación y que saben que es algo que pues les compete, que es algo que les está sucediendo, que les ha pasado, les está pasando. Entonces, la raíz de esto eh, tiene que ver por cómo son tratados, por el ambiente en el que se encuentran. La mera verdad es una situación titánica, es una cosa como les he manejado yo siempre, el entorno tiene que ver mucho. Y una vez les puse en el tema de podcast, lo llegué a mencionar yo también, de que a veces el diablo o la entidad, cuando tiene el dominio sobre un entorno, cuando tú intentas cambiarlo o intentas hacer algo, porque así me pasó, te pone un tope y luego la bestia ruge, o sea, a modo de espanto o a modo de lo que sea, tú te detienes y ves que ves un muro y de ahí no puedes pasar, o sea, te establece el límite. Y aunque te quieras poner bien valiente de que todas puedes, es algo que te domina porque es más grande, porque es algo que tiene sumido a todo ese entorno, a todo ese lugar, en ese tipo de hermetismo, de ambiente, de situación. Les digo, el entorno es una entidad que tiene vida propia y pues así es como establece y define su dominio. También por ahí les puse el ejemplo de una película de Jennifer López que trata precisamente un adicto que se mete en la mente de él y pues ve todo su mundo retorcido por influencia de las drogas. Entonces, señores, ahí está la perspectiva de esto. Les acabo de compartir dos ejemplos que pues sí dejan pensando y que esta situación de las drogas en las escuelas, pues si se preguntan por qué, cuando se pregunten por qué ante cualquier situación también el director no hace nada o el maestro no hace nada o alguna situación así, no se queden en la crítica, vean un poco más a fondo y verán y van a descubrir que hay situaciones de fuerza mayor, pues donde no se puede. O sea, yo me vi atrapado precisamente en ese tipo de situaciones. En mi mundo laboral, frente a la docencia, me he topado con situaciones injustas en las que se debería de hacer algo, pero a veces te toca dimitir, o sea, no te queda otra más que observar, ya sea por inteligencia o estrategia, o simplemente porque pues las cosas son así, como les puse el ejemplo de las drogas, porque nadie hace nada, porque pues como la corrupción en México, en nuestro país, hay poderes, hay organismos que son autónomos, como hablando pues de México, de la política, y que en las que el presidente o los poderes no tienen influencia y se manejan a su libre antojo, incluso utilizando dinero del pueblo para pagar sus comidas o cosas así. Y, y por qué, pues si el presidente es la máxima autoridad y se hace lo que él dice, suponiendo, ¿por qué no puede frenar eso? Está como en el ejemplo cuando agarraron al hijo de no sé qué narcotraficante también, le advirtieron al presidente que si no lo liberaban, iban a seguir y ya habían acabado con las vidas de algunas gentes de ahí. Empezaron ahí con los balazos y le advirtieron que si no lo liberaban iban a cargarse más vidas. Entonces, pues hay situaciones, lo vivimos en nuestro propio país y en nuestro propio entorno, donde, pues como les digo, esa entidad del entorno se manifiesta y te dice, no, 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 aquí tú no pasas o tú aquí no puedes hacer nada, y te manda la advertencia con un hermetismo, con una energía, con una situación, pues que te pone de rodillas y pues como si yo soy bien fuerte y bien valiente, pero pues son energías desconocidas o son cosas a las que no te puedes imponer, es una pared con la cual das. Y lo mejor en este tema, para no salir involucrados y sobre todo si uno se mete en estas cosas y quiere resolverlas,
pues imagínense, es gente que puede investigar dónde vives o demás, le pueden llegar a hacer algo a tus familiares. Entonces pues lo mejor es no exponerse por los ejemplos que les acabo de dar y pues bueno, manejarlo de la mejor manera posible. Como a mí me dijeron, ahora que voy a ser escrutador de esto de las próximas elecciones de junio, yo pregunté que por qué pues los actos de corrupción ahí están, y muchas veces nos preguntamos, pero por qué lo permiten los organismos, ¿no? Porque incluso hablando de nosotros mismos, pues se hablaba de la compra de votos o que había situaciones donde puede llegar gente y llevarse todo. Y lo que nos dijo la persona que nos atendió fue en el simulador a la que nosotros asistimos, pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como ciudadanos, como escrutadores, como se nos dio el nombramiento, hacemos nuestras cosas. Si se las quieren llevar, pues está bien. Si hay alguna situación de robo o soborno, pues nada más nosotros cumplimos con nuestras cosas, hacemos nuestro trabajo, ahí dejamos lo que nos corresponde y vámonos. No es, tampoco vale la pena pues estarse arriesgando como ciudadanos a situaciones que pueden comprobar nuestra integridad física o emocional. Señores, pues nos estamos viendo en un próximo episodio y un placer tenerlos de vuelta. Nos estamos viendo para más episodios, por supuesto, y sigan conectados y sintonizados a tu legado en la docencia. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.